palabra el asambleísta ponente Ramiro Narváez. Muy buenos días, muy buenas tardes con todos los presentes, señor presidente. Hoy efectivamente vamos a tratar una ley que ha sido demandada por la población ecuatoriana y varias instituciones para que muchas de las instituciones vinculadas al eje de seguridad puedan tener un mejor funcionamiento en la ejecución de sus competencias. Quisiera solicitar la exposición de una presentación para que podamos dar inicio a la revisión y presentación de este informe. Quiero también reflexionar con los presentes que esta ley, este proyecto de ley fue presentado a la presidencia de la Asamblea el 21 de febrero y el 24 de febrero se presentó ya para el pleno de la Asamblea y lastimosamente fue suspendido, así que me alegro mucho de que podamos retomar este punto. Varios asambleístas mencionaron la importancia de la revisión de esta ley y que lastimosamente hoy no se encuentran presentes a pesar de que en los medios de comunicación manifestaron la urgencia del tratamiento de esta ley. Ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, informe para el primer debate. Ustedes pueden ver que en la exposición vamos a tener 4 elementos: consideraciones preliminares, trámite en la comisión, ejes y contenido de la ley y las consideraciones finales. En las consideraciones preliminares, estimados colegas, es importante mencionar la delimitación conceptual del debate, el uso de la fuerza como competencia legítima a ser regulada. No es un derecho ni tampoco es la respuesta única que podamos dar a la inseguridad. Esta ley tiene que complementarse con una política pública que garantice también los presupuestos necesarios para las instituciones. ¿Qué tenemos como visión de normativa de la ley? Agradezco la participación de la ponente de hace varios minutos de las Naciones Unidas, que manifestó su reconocimiento al trabajo de la comisión y el cumplimiento de los estándares internacionales. Quiero, por favor, a los asambleístas presentes, pedirles que consideren que para la estructuración de esta ley debemos tomar en cuenta los estándares internacionales, la sentencia de la Corte Constitucional y también nuestra propia Constitución. Para este proyecto de ley hemos generado 21 sesiones de comisión, 51 comisiones generales y también solicitamos requerimientos de información a más de 50 entidades del Estado, del sector privado y de expertos. ¿Por qué es importante esto, compañeros? Una ley no se la puede generar en 2, 3, 4, 5 semanas. Una ley debe tener legitimidad. Una ley debe buscar la incorporación de todos los sectores en su procesamiento. Caso contrario, no tendrá legitimidad. La comisión recibió para la socialización estos proyectos de ley en el mes de noviembre y en febrero terminamos la parte de socialización y el 21 de febrero presentamos el informe para el primer debate, es decir, no ocupamos los 90 días que la ley nos facultaba justamente por la urgencia que esta ley ameritaba. Y hoy también quiero comentarles o anticiparme, estimados colegas, que luego del primer debate tenemos 90 días para la presentación del segundo debate. La comisión, los compañeros integrantes de esta comisión han garantizado que esta ley será procesada en 30 días luego del primer debate. Es decir, a partir de hoy, en 30 días, esperamos ya que esté en el segundo debate y que esta asamblea, que entiendo que aquí se manejan temas políticos, enfrentamientos entre las distintas bancadas, pero paralelamente tenemos que trabajar y darle una respuesta al pueblo ecuatoriano en leyes tan trascendentales como esta. En el gráfico que está expuesto este momento, ustedes podrán ver de que a pesar de que en el mes de noviembre se entregó esta ley a la comisión, nosotros ya veníamos trabajando en ella desde el mes de junio, ya que la habíamos priorizado. Y el 21 de febrero presentamos ya el informe respectivo.
Esta lámina es importante, estimados colegas, porque estamos exponiendo el bloque de constitucionalidad. Debemos apegarnos a las normas establecidas en los estándares internacionales, a los estándares o a las especificaciones que están en nuestra Constitución, normas que nuestra Constitución nos indica y que debemos obedecer. No nos podemos salir de esos parámetros. También a lo establecido por las sentencias de la Corte Interamericana y a la Corte Constitucional del Ecuador, que nos va a permitir acogernos a esos estándares. He puesto como ejemplo 4 puntos que seguramente son de interés de la mayoría de los presentes. Primero, hay que determinar qué entidades pueden hacer el uso legítimo de la fuerza. Seguramente en el debate muchos plantearán que otras instituciones también participen en el uso legítimo de la fuerza, pero hay que apegarnos a los estándares que están establecidos en nuestra normativa. También hemos tocado un punto de interés de muchos asambleístas, que es la excepcionalidad del uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas. Ese fue un tema que ha generado un amplio debate y que nosotros, en apego a la norma legal constituida, hemos incorporado la participación de las Fuerzas Armadas en el uso legítimo de la fuerza. Otro tema que también ha generado amplio debate, estimados colegas, el uso de la fuerza en contextos de protesta social. Ahí hemos hecho un debate totalmente amplio y hemos establecido la prohibición de armas letales en protestas sociales. No se pueden utilizar. Sin embargo, hay que diferenciar cuando hay actos delictivos en las protestas sociales que son ajenos a los integrantes de esta manifestación. La policía puede actuar de acuerdo a lo establecido en la ley, o cuando también hay aglomeraciones o movilizaciones violentas. Por ejemplo, cuando salen de un estadio o de un evento público, la policía puede actuar, pero en las protestas sociales está prohibido el uso de armas letales. Y también hemos establecido los parámetros del uso de la fuerza. Miren, en esa lámina claramente se especifica por qué tenemos que apegarnos a los estándares internacionales. Todos quisiéramos que todo el Ecuador salga a combatir a la delincuencia, pero hay normas y hay parámetros que hay que respetar. Los indicadores de abuso de la fuerza revelan un escenario preocupante en varios países. Hay países donde hay un exceso, un abuso de esta herramienta y el Ecuador no puede caminar a este espacio. En la siguiente lámina ustedes podrán ver el contenido de la ley. El contenido de la ley establece 9 capítulos con 80 artículos. Y aquí quiero ser claro en algo. El presidente de la República envió un proyecto de ley de seguridad integral. En ese proyecto existían 8 artículos vinculados al uso legítimo de la fuerza. Fueron tomados en cuenta. 7 de ellos ya estaban en tratamiento y uno de ellos, que hablaba de un estado de emergencia, fue analizado e incorporado en esta ley. Este proyecto de ley tiene 80 artículos, 4 disposiciones generales, 10 disposiciones transitorias y 16 disposiciones reformatorias. ¿Qué es lo más importante, compañeros, de esta exposición? El objetivo y el ámbito. Regular el uso excepcional de la fuerza legítima. ¿Quiénes pueden hacer uso legítimo de la fuerza? Primero, la Policía Nacional. Segundo, las Fuerzas Armadas en su rol complementario y en el cumplimiento de su misión. Y tercero, el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciario en cumplimiento de su deber. Y aquí, en esta tercera institución, quiero manifestarles que hemos diferenciado a 2 grupos en los agentes penitenciarios. Un grupo que está entrenado para tener contacto con los privados de la libertad y otro grupo que le podríamos llamar élite, que está preparado para manejo de crisis en estos espacios. Hemos también excluido de manera taxativa acciones y operaciones de las Fuerzas Armadas en el marco del derecho internacional humanitario, lo cual no consta en este proyecto de ley porque es un tema
totalmente diferente al contenido de este proyecto. Quiero mencionarles las finalidades de este proyecto. Primero, normar el uso excepcional de la fuerza para precautelar la vida. El uso de la fuerza es para precautelar la vida del agente de seguridad y de cualquier ciudadano cuya vida esté siendo agredida o esté en peligro por estar en un entorno violento o en una acción delictiva. También, y aquí es importantísimo manifestarlo, determinar los derechos y obligaciones de los servidores. Nuestros policías se han encontrado desprotegidos en el cumplimiento de su deber y aquí claramente se especifican todos los elementos que les van a dar esa tranquilidad para actuar frente a la delincuencia y los vamos a desarrollar más adelante. También hay que hablar de la protección a niños y niñas adolescentes y a grupos de atención prioritaria. Aquí es importante también en las finalidades establecer un marco jurídico diferenciado para cada una de las instituciones en función de sus competencias. También una de las finalidades ha sido normar el uso de la fuerza en contexto de protestas sociales y también dentro de los espacios de rehabilitación social que aún se encuentra en crisis. También hemos clarificado la importancia de que nuestra Policía Nacional y todos los agentes de seguridad tengan la capacitación necesaria, el entrenamiento necesario, la asistencia integral y el patrocinio jurídico cuando sea necesario. Una de las declaraciones que más me llamó la atención fue la de un policía que había manifestado que no disparaba su arma desde el año 2009. Un policía que no dispara su arma, ¿cómo puede desarrollar esas destrezas y esas habilidades para poder enfrentar a la delincuencia? En esta ley estamos garantizando esos procesos de entrenamiento, pero no solo eso, sino la provisión necesaria de armamento, municiones y la protección personal de los agentes de seguridad, entre ellos la Policía Nacional. También estamos estableciendo la responsabilidad del Estado. Porque cuando hay abusos y hay excesos, ¿quién protege al ciudadano? No pueden quedar en la impunidad excesos que se cometan por parte de los agentes penitenciarios y no olvidemos que todos tenemos el derecho a la verdad y a que cualquier situación quede totalmente esclarecida. Algunas consideraciones adicionales. Seguramente en el debate muchos de ustedes intervendrán y exigirán mucho más allá de lo que está establecido. Les pido que cualquier propuesta que la hagan con el fundamento técnico necesario y con el fundamento legal para que se puedan incorporar esas observaciones. Por ejemplo, algunos hablarán de que debemos incorporar a los agentes complementarios, a las personas que pertenecen a las entidades complementarias de seguridad, como por ejemplo el Cuerpo de Vigilancia Aduanera, como por ejemplo la Comisión de Tránsito del Ecuador o los funcionarios de los GATS municipales y metropolitanos, como el Cuerpo de Control municipales o metropolitanos, agentes civiles de tránsito, Cuerpo de Bomberos. Suena espectacular, estimados colegas. Ojalá tuviéramos 300,000 agentes de seguridad actuando en nuestras calles, pero claramente se ha establecido en los dictámenes de la Corte Constitucional que las únicas instituciones que pueden ejercer el uso legítimo de la fuerza son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y los agentes penitenciarios que ya estaban excluidos en una ley. Nosotros recibimos a todas las organizaciones y buscamos el mecanismo para incorporarlos, pero legalmente no se puede. Sin embargo, entendemos que el uso legítimo de la fuerza tiene grandes diferencias con la legítima defensa, pero hemos hecho reformas o hemos planteado reformas para que estos agentes de las instituciones complementarias no queden desamparados. Y hemos hecho reformas para clarificar cómo ellos pueden hacer el uso legítimo o el uso de la legítima defensa y la defensa de terceras personas. Y también hemos planteado reformas para que haya agravantes penales cuando un ciudadano
agreda a cualquiera de estos funcionarios. Estas reformas están tanto en el Código Integral Penal como en el COESCOP, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. También, y en esta parte quiero mencionar nuevamente, hemos normado la creación del estado de emergencia, que sin limitar derechos permita una mayor coordinación interinstitucional, que ese fue uno de los artículos que tomamos y rescatamos todos los integrantes de la comisión del proyecto de ley que envió el presidente de la República. En el capítulo 2 encontrarán ustedes algunas normas generales. Para resumir, porque este es un tema bastante amplio, ahí están los parámetros del uso de la fuerza, deber de actuar de los servidores y servidoras públicas, el uso de la fuerza como respuesta excepcional y de último ratio, y el uso de la fuerza letal que será únicamente utilizada para salvar vidas de terceras personas o una amenaza contra la vida del agente de seguridad. Aquí también, y esto es importante, estimados colegas, porque a veces se genera una confusión en los mismos asambleístas y también en la población. Hablamos de los niveles del uso legítimo de la fuerza. Hay 6 niveles. La presencia del agente de seguridad, tomemos como ejemplo un policía. El contacto visual es un segundo nivel. La verbalización, el control físico, técnicas defensivas no letales y la fuerza potencialmente letal. ¿Qué es lo que dicen aquí? Que el uso legítimo de la fuerza no tiene que ser progresivo. Esta aclaración es importante, dependiendo de la gravedad de la situación. Para un ejemplo, el policía puede arrancar de cualquiera de los niveles. Es decir, si un delincuente está a punto de asesinar a un ciudadano, el policía puede hacer uso, por ejemplo, del último nivel, que es el uso de su arma de fuego para salvar la vida del ciudadano. No necesariamente tiene que arrancar desde el nivel más inferior. Considero que esto es importante mencionarles. En los derechos hemos especificado claramente los procesos de capacitación y entrenamiento. Si no entrenamos a nuestros policías, ¿cómo pretendemos que reaccionen en determinados momentos de una presión, de un estrés? Por lo tanto, los espacios de entrenamiento tienen que ser en espacios simulados, recreando situaciones de peligro para él y para los ciudadanos. En el capítulo 3 tenemos normas específicas. Aquí está claramente establecido y quiero insistir en este punto. El control del orden público y la seguridad ciudadana son de exclusiva responsabilidad de la Policía Nacional y de manera excepcional y complementaria las Fuerzas Armadas, cuando hay estados de excepción. Ustedes en esta exposición van a ver que hemos ampliado las atribuciones de las Fuerzas Armadas, pero de acuerdo a lo que permite la ley. Si alguien pretende que las Fuerzas Armadas el día de mañana salgan a disparar a los delincuentes en los barrios más peligrosos, no se puede. Y si alguien quiere plantear eso, le pido por favor que adjunte el mecanismo técnico y legal para poderlo hacer. Hemos permitido o hemos incorporado a las Fuerzas Armadas en el uso legítimo de la fuerza dentro de sus funciones, que es el control de armas. Los militares hoy pueden salir los 365 días del año a todo el territorio ecuatoriano a controlar el movimiento de armas de la delincuencia. Eso lo puede hacer. Y también pueden custodiar nuestras fronteras, que es por donde ingresan armas y materiales ilícitos que generan la violencia al interior de nuestros países. Además, estamos clarificando que las Fuerzas Armadas pueden generar acciones complementarias y estar presentes en los espacios penitenciarios, en las cárceles, donde se han generado actos de violencia. Es decir, estamos ampliando las facultades de las Fuerzas Armadas, pero dentro del marco legal, hasta donde se puede. También
Les había comentado el tema del contexto de protestas sociales. Se prohíbe el uso de la fuerza en manifestaciones pacíficas, pero clarificamos también que cuando haya multitudes violentas no podemos comparar ese hecho con una movilización o protesta pacífica. En el capítulo 3, normas específicas. Ahí había ya manifestado que se regula la presencia de la policía y los militares en los centros de privación. Espero que eso quede claramente establecido. También las Fuerzas Armadas, dentro de su misión constitucional, pueden hacer uso legítimo de la fuerza cuando la situación así lo amerite. Siguiente lámina, por favor. En el capítulo 4, normas para el empleo, porte y dotación de armas, municiones y equipo de protección. Aquí claramente queda establecido que debemos garantizar la dotación a nuestra Policía Nacional. No puede ser posible que le exijamos a esa institución y que el Estado no le garantice las herramientas necesarias para combatir el crimen. Aquí incluso hemos incorporado que los proveedores de las armas y municiones tendrán la obligación de capacitar en el uso de la dotación y también participar en el desarrollo de los manuales respectivos. Es decir, estamos garantizando que no mandemos a nuestros policías desprotegidos a combatir el crimen. En el capítulo 5, aquí hay un capítulo importante que es las normas para el uso de la fuerza con animales y medios móviles. Hemos incorporado o hemos procedido con la unificación a las leyes que veníamos tratando, a la ley presentada por la asambleísta Marcela Holguín, quien nos entregó el proyecto de ley respectivo para normar, para proteger la utilización de animales en el ataque a la delincuencia y en las movilizaciones pacíficas o protestas sociales que se pueden generar. Aquí también se generó un amplio debate y bajo ningún concepto se ha excluido, por ejemplo, a los caninos de patrullajes preventivos, de protección a dignatarios, a patrullaje rural y fronterizo y a otros operativos en donde estos animales han desarrollado destrezas y pueden ser un complemento importante para la policía. Pero aquí estamos prohibiendo que para el restablecimiento del orden público e intervenciones u ocupaciones en los casos en los que se comprometa su bienestar y contexto de protesta, es decir, no podrán ser utilizados ni los animales caninos ni equinos para las protestas sociales. De igual manera, vehículos móviles, porque hemos sido testigos y muchos hemos sido víctimas que en protestas sociales legítimas del pueblo ecuatoriano hemos sido atacados por policías nacionales con sus motos, y eso es totalmente inaceptable y eso queda claramente establecido en esta normativa. En el capítulo 6, y esto es sumamente importante, estimados colegas, uno de los policías que estuvo implicado en un evento en donde hizo uso legítimo de la fuerza manifestaba su preocupación de que los procesos no eran claros. Cuando llegaron los fiscales no sabían cómo proceder, no sabían cómo procesar a este policía que había en un conflicto, en una generación o en el procesamiento de un acto delictivo, disparó contra el delincuente. Aquí se establece claramente la presentación de informes y los procedimientos y responsabilidades. Nos hemos apegado a los estándares internacionales. Hemos planteado en este proyecto de ley, estimados colegas, que haya fiscales especialistas para procesar estos casos. Solo de esta manera nuestra Policía Nacional podrá actuar con mayor seguridad. También estamos planteando que haya entidades reguladas o que las entidades como la Defensoría del Pueblo
y organizaciones civiles puedan tener unidades técnicas independientes para procesar estos casos. Lo que hay que garantizar también, estimados colegas, es que esta herramienta que hoy estamos creando sea adecuadamente utilizado y verificar una utilización idónea del uso de la fuerza de nuestros agentes de seguridad. En el capítulo 7 ustedes podrán encontrar lo que ya había manifestado: garantizar procesos de formación, capacitación y entrenamiento a nuestros policías. Pero no solo se trata de mencionarlo, ahí estamos especificando vamos también a mejorar, pero ya hemos especificado las horas mínimas de entrenamiento que deben tener, los estándares que deben cumplir estos procesos de entrenamiento y la evaluación a la que deben someterse aquellas personas que se han incorporado a estos procesamientos de entrenamiento y capacitación. Es decir, no solo se trata de capacitar, sino además de evaluar a aquellos agentes de seguridad que han sido parte de este proceso. En el capítulo 8, llegando a la parte final, estimados colegas, se habla claramente y se deja establecido que los agentes de seguridad, para el ejemplo, la Policía Nacional, en este caso del ejemplo, deberá tener el patrocinio y la asistencia tanto judicial como legal. Es decir, si en el cumplimiento de su deber necesita el servidor o la servidora un patrocinio, el Estado debe garantizarle, tanto desde su institución, desde la Defensoría Pública, y si no hay especialistas, se tendrán que contratar en el sector privado. La asistencia de salud integral también es fundamental. Cuando un policía en cumplimiento de su deber es herido, debe garantizarle el Estado la atención oportuna, tanto en el aspecto médico como en el psicológico. Luego de todo este proceso, el policía se podrá reincorporar a sus actividades. En el capítulo 9, la responsabilidad del Estado, derecho a la verdad y reparación a las víctimas. No solo se trata de entregar herramientas a nuestra Policía Nacional, también se trata de proteger a nuestra sociedad civil para que no sea víctima de abusos por parte de algunos funcionarios. Por lo tanto, ahí, en este capítulo especificamos claramente que la Fiscalía General del Estado creará una unidad especializada para la investigación de presuntos delitos donde se produzcan lesiones o muertes causadas por un servidor o servidora de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas o por agentes penitenciarios en el cumplimiento de su deber. Hay que generar doctrinas policiales y militares y normas del derecho internacional. Esto es fundamental para garantizar la protección de la sociedad civil. Algo pasó con la exposición, pero voy a continuar. Esos son los 9 capítulos, estimados colegas, que están en esta ley. Hay un error en la numeración en las disposiciones generales que ya está siendo corregido y que no va a ser ningún problema a futuro. Estimados colegas, para concluir, algunas consideraciones finales. Estamos terminando el primer debate. Tenemos 90 días para el segundo debate, pero hemos planteado hacerlo en 30 como responsabilidad de esta Asamblea frente a la ciudadanía. Creo, y lo he manifestado siempre, está bien que nos preocupemos de las diferencias políticas, de las disputas de los espacios de poder, pero también preocupémonos de que generemos como Asamblea las leyes que el país necesita, y esta es una de ellas. Este proyecto es perfectible y en estos 30 días esperamos las recomendaciones de todos ustedes, pero quiero insistirles, estimados colegas, porque ya se va a abrir el debate y escucharemos seguramente algunas posiciones interesantes.
Pido que sus propuestas vayan acompañadas de fundamentos técnicos, por favor. Solicito que todas sus propuestas sean dentro de los parámetros legales y las normas internacionales. A veces, por dar un discurso político, por quedar bien en nuestras provincias, por quedar bien con la ciudadanía, hacemos intervenciones populistas que no están apegados a la normativa legal. Les anticipo y les pido de favor especial, porque el derecho a la libertad de expresión, ustedes la tienen y pueden decir lo que quieran, pero les pido, por favor, adjuntar los fundamentos técnicos. Hemos recibido el apoyo de las Naciones Unidas, asistencia técnica de las Naciones Unidas. Hemos recibido la asistencia técnica del Comité Internacional de la Cruz Roja. Hemos realizado trabajos en mesas especializadas para hacer ajustes técnicos y lo vamos a continuar haciendo. Esta es una ley que autoriza restricciones al derecho a la vida y a la integridad de las personas y por lo tanto requiere un debate de altura, responsable, técnico y no coyuntural. En manos de este Parlamento, estimados colegas, está una ley que tendrá profundas implicaciones para los ciudadanos y las ciudadanas ecuatorianas. Quiero agradecer a los integrantes de esta comisión y a sus equipos técnicos. Estamos de diferentes partidos políticos y las diferencias ideológicas y las disputas que se dan en el pleno de la Asamblea no han impedido que al interior de la comisión podamos trabajar de manera conjunta. La compañera María del Carmen Aquino, el compañero Rodrigo Fajardo, el compañero Augusto Guamán, el compañero Javier Jurado, la compañera Patricia Núñez, el compañero Jorge Pinto, el compañero José Luis Vallejo y la compañera Geraldine Weber son merecedores de mi reconocimiento por ese trabajo que han realizado al interior de esa comisión. Que esa unidad, estimados colegas, que les estoy comentando hubo al interior de la comisión, ojalá se refleje también aquí en el pleno de la Asamblea, donde las disputas y las diferencias no tienen que opacar un trabajo que va en beneficio de la seguridad de los ciudadanos que todos los días están siendo víctimas en nuestras calles. Quiero también mencionarles que a los jefes de bancada les hemos enviado una invitación como comisión para una mesa técnica. El día jueves llevaremos adelante un desayuno de trabajo para compartir con ustedes las inquietudes de sus bloques, para despejar las dudas. Esta es la forma responsable de generar las leyes que el país necesita. Así que los espero a los jefes de bancada este día jueves para esas mesas de trabajo. Y para terminar, señor presidente, no quiero dejar de manifestar unos 2 o 3 elementos adicionales. Primero, las leyes no solucionan los grandes problemas del país, son un complemento, pero aquí necesitamos políticas públicas, liderazgo para enfrentar los grandes problemas del país. No podemos manifestar que las leyes van a solucionar y cambiar la realidad que está viviendo nuestro país. También quiero manifestarles a ustedes que debemos hacer un llamado al eje de justicia, que está en deuda también con el Ecuador y que vemos una pasividad frente a lo que está pasando. Tenemos la obligación, colegas, como Asamblea Nacional, hacer una revisión de la dosimetría penal y de la proporcionalidad de las penas. Un tulcaneño que no le justifico su actividad, pero si pasa una caneca de gasolina al vecino país de Colombia, una caneca de gasolina, está sentenciado a 7 años de prisión. Y sin embargo, en este país vemos como aquellos delincuentes de cuello blanco siguen beneficiándose y salen impunes y no son castigados. Por lo tanto, es responsabilidad de esta Asamblea generar esas reformas de la dosimetría penal y de las proporcionalidades de las penas. Cuando una persona víctima de la pobreza y de la desesperación cae en una cárcel, se profesionaliza en el crimen y sale más violento de cómo ingresó a esa cárcel, porque como Estado no le hemos dado la garantía de una oportunidad en rehabilitación social. Así que, estimados colegas, con estas palabras y con esta intervención,
la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral presenta este informe y hace un llamado a todos ustedes para perfeccionar esta ley, y hace un llamado a los jefes de bancada para que el día jueves nos reunamos y nos expresen las inquietudes de sus bloques, para que ojalá tengamos una unanimidad dentro de 30 días en la votación de este proyecto tan fundamental para el país. Muchísimas gracias, señor presidente.